Hola gente, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de Batman vs Superman. Visto Batman vs Superman, ya he visto también Civil War y la verdad encontré varias similitudes entre Batman vs Superman y Civil War. La verdad es, no sé si es una coincidencia. Bueno, es obviamente una coincidencia porque la trama de las dos películas es bastante similar, básicamente. En lo básico, prácticamente son muy parecidos, ¿verdad? Hay superhéroes, dos bandos, son superhéroes conocidos que se enfrentan uno con el otro. Eso es lo principal. Por ejemplo, en el caso de Iron Man y Capitán América, batallan entre dos bandos, entre los mismos superhéroes. En Batman vs Superman también pasa algo parecido. Esperen. Y Batman vs Superman, obviamente como dice el título, es Batman contra Superman. O sea, esa es la primera gran coincidencia que hay en estas dos películas. La otra gran coincidencia son los villanos. En las dos películas hay un villano que les hace que se enfrenten entre ellos. Bueno, en Civil War tiene obviamente una trama un poco más distinta. Batman vs Superman tiene otra forma de desarrollar la película. Otra historia, otra cosa, pero básicamente también son la misma cosa de que una persona les quiere ver pelear. Por este lado de Civil War es el Barón Zemo y el otro lado es Lex Luthor. O sea, increíble la coincidencia que hubo en estas dos películas. Barón Zemo le hace enfrentar a ellos por medio de la trama, si es que ya han visto, pero ya saben, ¿verdad? Y por el lado de Lex Luthor también consiguió que ellos se pelearan. Bueno, y en el caso de Civil War, la lucha realmente fue épica entre todos los superhéroes, la verdad estuvo genial. Bueno, opinando de la película, ¿qué me pareció? Bueno, en Civil War hubieron muchos más personajes, obviamente. Y la otra coincidencia es que en Civil War hay varios personajes de Marvel. Y en el lado de DC Comics también hay varios personajes, pero aunque no se ven todos los personajes como en Civil War, se ven en archivos de computadora y demás. Pero se ven varios, o sea, es la Liga de la Justicia y el otro es los Vengadores, ¿verdad? O sea, hay una serie de coincidencias que la verdad me llamó muchísimo la atención. ¿Qué me parecieron estas dos películas? ¿Cuál me gustó más, cuál me gustó menos? Lo voy a decir después de analizar un poquito algunos detalles. En Civil War, los personajes, como ya sabemos, viene de una trayectoria bastante larga de años, cada personaje teniendo su propia película. O sea, es increíble la cantidad de tiempo que llevan haciendo películas y hay que ver todas esas películas para poder entender. Del lado de Batman vs Superman no tiene tantas películas, ¿verdad? Es Man of Steel. Batman es primera vez que aparece como Ben Affleck y Man of Steel solamente tuvimos uno. Y la Mujer Maravilla en este caso se va a hacer recién. O sea que la cantidad de películas anteriores para tener esta película de Batman vs Superman es una película que yo sepa, o no sé si me olvido, una película. Y el lado de Civil War tenemos montones de películas, así que si se unen los superhéroes, verlos ahí en la pantalla todos juntos es emocionante. Ver a Ant-Man, a Vision, la Bruja Escarlata, Hawkeye, la Viuda Negra. O sea, todos ya los vimos en otra película, ¿verdad? Eso es muy emocionante de ver a Iron Man, Capitán América, todo, ¿verdad? Es increíble. Del lado de Batman vs Superman, es muy interesante. Realmente Superman está muy bueno. Me gusta mucho el actor que interpreta a Superman porque la verdad le parece mucho a una serie que me encantó, que fue Smallville. Realmente me encantó esa serie, así que a Tom Welling, un actor muy bueno para mí como Superman, hubiera querido que fuera él, pero obviamente ya es poco viejo él, entonces no puede interpretar el personaje y quién sabe qué problemas más. Por el lado de Superman está muy bien, por el lado de Batman con Ben Affleck, creo que para mi gusto Ben Affleck es el mejor Batman para mí. La verdad, los otros actores que interpretaron a Batman, ninguno de ellos me convencieron del todo. Para mí, ellos nunca fueron Batman. Este último Batman de Nolan, la verdad que no me gustó para nada. No me acuerdo del nombre del actor, pero no me gustó para nada. Sin embargo, Ben Affleck como Batman está genial. O sea, parece que realmente él se toma el papel muy en serio. Tanto cuando está vestido como Batman y cuando está como Ben Affleck, o sea, que está como Bruno Díaz
igual es Batman, o sea, es increíble. La verdad que la trama de Batman vs Superman no es que me emocionó demasiado. No sé, estuvo bueno la lucha, pero fue muy corta, no fue tan épica. Se arreglaron muy rápido. Yo esperaba que Batman vs Superman, no sé, que toda la película fuera el enfrentamiento de Batman contra Superman. O sea, Batman, por ejemplo, lucha la primera vez con él, le destroza prácticamente, o sea, le da buenos golpes, le lastima. Luego va a ir a armar el traje tipo Iron Man, ¿verdad? De a poco y planeando, después que se aparezca la kriptonita, cosas así. Pero que se hubiera centrado solamente entre la lucha de Batman vs Superman y Mujer Maravilla. Me enamoré realmente de esta actriz. Está buenísima como actriz. Está buenísima como Mujer Maravilla. Me encantó, la verdad que si ves a la Mujer Maravilla en esta película te enamorás, así de simple. La verdad, yo voy a ver la película de la Mujer Maravilla en solitario. Genial, pero en esta película me hubiera gustado que solamente se enfrentaran Batman vs Superman y nada más. En Civil War estuvo muy buena la historia, me gustó más que Batman vs Superman. Me gustó lo que pasó con Loki, me gustó el tema de la persecución a Loki, que se enfrentaran por eso, el tema de la firma de tratado porque se tenían que controlar a los superhéroes. La verdad es que estuvo muy interesante todo eso, para mí algo, digamos, nuevo, una historia para mí original, ¿verdad? Lo que no me gustó es el personaje de Barón Zemo, la verdad, un tipo muy insípido. La verdad, parecía un niño. Para mí parecía un niño, no me causaba miedo, no me causaba nada. La verdad, o sea, si hubiera pasado como personaje secundario, bueno, pero como personaje principal de villano, no, la verdad que no me convenció. Tenía que ser un tipo más rudo, no sé, para mí, en mi opinión, en esta película donde se enfrentan todos, bla, 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 tiene que ser un personaje más rudo. Igual que Lex Luthor me gustó, pero no demasiado. Lex Luthor me gustó más de Smallville. El Lex Luthor más serio, más calculador. Bueno, pero ese tenía que haber hablado ahí. Pero bueno, seguimos con Civil War. El actor me gustó mucho cómo actuó en Bastardos sin Gloria, en la película de Tarantino. Estuvo muy bueno. Esa película con ese papel estuvo bueno, pero en este papel de villano no me gustó para nada. Ojalá hubieran elegido un mejor villano. Crossbone, la verdad, apareció muy poco. Yo quería que apareciera más. Yo creí que iba a estar hasta la mitad de la película o incluso hasta el final. No habría ningún problema. O si él era el villano principal. Dios mío, espectacular el traje, la forma en que trataba al Capitán América, cómo peleaba. Y la verdad que yo sentí mucho que el villano se muriera en 5 minutos. O sea, ¡ay, Dios! Pero bueno, es lo que pasó. Hay muchas cosas más que hablar de estas dos películas, pero creo que hasta acá ya está bien. O si no, el video ya se va a hacer muy largo. Bueno, entonces mi calificación final, aunque no soy un profesional o un crítico de cine, como un espectador, mi opinión personal, ¿qué fue? Bueno, a Civil War de 1 al 10 le doy un 8. Un 8. Le faltó cosas, como le dije, como el villano y cosas así, para que sea un 10. 8, estuvo genial. En Batman vs Superman, la verdad, le pongo un 6,5 para mi gusto. O sea, no es que estuvo, Dios mío, Batman vs Superman voy a recordar por siempre, no. Pero sí me entretuvo mucho. Esto ha sido entonces todo por hoy acá en el canal. Espero que les haya gustado este tema del cine. También voy a ver si en qué canal hago esto, acá en Legaletero Mitad o en Legalete Pablito. Si quieren más temas acerca de esto, sin problema, a mí me encanta hablar de cine. Así que si quieren que hable de cine, vamos a hablar de cine y pregunten cosas. Suscríbete al canal, ¿qué es lo que esperas? Ahí está, suscríbete, es gratis así para tener más contenido y bla bla bla. Y esto pata upay.